Pone tu mano en tu corazón en esta tarde y quiero que puedas decirle al Señor: Señor, mi corazón te pertenece. Y en esta tarde, este corazón tiene hambre y tiene sed de tu palabra. Háblame, Señor, que escucho tu voz. Cambia todo corazón de piedra y pon corazón de carne en mí, Señor. Haz de mí un hombre y una mujer obediente, que honre tu palabra y tu presencia. Señor, abre mis oídos para poder escuchar tu voz y dame un corazón obediente que obedezca tu palabra todos los días de este año. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Quiero que levantes tu Biblia conmigo y vamos a Josué 1, versículo 8. Quiero que digas conmigo: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Meditaré en ella de día y de noche. Guardaré y haré conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces seré prosperado en mis caminos, y todo lo que haga me saldrá bien. Gloria a Dios. Amén. ¿Quiénes quieren prosperar en este año? Ok, decirle al que está a tu lado: necesitas tener un encuentro con Dios cada mañana. Por eso es tan importante y queremos que en este ayuno podamos tener un tiempo de poder ayunar de redes sociales y de teléfono al levantarnos. Amén. Lo primero que escuchamos y lo primero que recibimos programa nuestra vida. Amén. Entonces, tan importante recibir la palabra de Dios y tener ese tiempo de ayunar redes, de ayunar todo y poder tener un tiempo de adoración, un tiempo de buscar en intimidad la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Y una vez que recibamos la palabra, recibamos lo que Dios nos está hablando, poder desayunar entonces. Amén. Ahí poder ver quién me escribió, qué tengo que hacer, dónde tengo que irme, qué tengo que vender. Pero antes de eso, conectate con Dios en este año. Comenzá en el lugar correcto. Comenzá teniendo ese tiempo de altar, ese tiempo de adoración, ese tiempo de traer leña al altar de Dios y poder encender tu vida espiritualmente, que puedas encenderlo con el Señor. Es clave para este año. Dice el lema que tenemos este año: es un nuevo comienzo. Y dice la palabra de Dios en Isaías 43, dice su palabra. Isaías 43, versículo 19 dice: he aquí yo hago cosa nueva, dice la palabra de Dios. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, dice la palabra de Dios. ¿Saben qué? Un nuevo comienzo requiere de poder tener nuevos pensamientos, una nueva mente, de poder tener un corazón realmente preparado para que Dios pueda hacer todo lo que Él quiere hacer con mi vida para este año. Y necesitamos, ¿saben qué? Resetear nuestra vida, resetear nuestra mente, resetear los pensamientos que tenemos, porque no podemos tener un año diferente repitiendo los mismos errores, repitiendo las mismas cosas que vengo haciendo, que es la razón por la cual no podemos alcanzar aquellos sueños, aquellas metas, aquellos anhelos que tenemos. Y para poder alcanzarlo, ¿sabe qué necesitamos? Y tener un año de un nuevo comienzo, de nuevas temporadas, de nuevos tiempos de Dios para nuestra vida. Necesitamos tener pensamientos que vengan de Dios. Necesitamos tener un corazón limpio y pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, que sane nuestro corazón. Necesitamos dejar cargas que hay en nuestras vidas que nos impiden poder avanzar y poder llegar al lugar donde nos proponemos, porque cada uno de nosotros nos ponemos metas. ¿Cuántos hicieron sus metas para este año 2023? Y son metas buenas, ¿verdad? Queremos orar más,
queremos salir adelante, queremos emprender algo, queremos que nos vaya bien, pero ¿saben qué? Si no reseteamos nuestra mente, los pensamientos que tenemos y no la alineamos a la palabra de Dios, ¿saben qué? Por más que declaremos, es un año de nuevos comienzos, es una nueva temporada de Dios para mi vida. Si no hay nuevos pensamientos que vienen de Dios, y si no hay un corazón sano que realmente esté predispuesto a poder obedecerle al Señor, no vamos a poder avanzar hacia lo que Dios nos prometió. Amén. Decirle al que está a tu lado, permití que Dios renueve tu mente. Y permití que Dios limpie tu corazón para este año. Amén. Eso es lo que queremos, y queremos un tiempo de ayuno en el cual podamos avivarnos y podamos encendernos espiritualmente. Amén. Es el motivo del ayuno. El motivo del ayuno no es, ¿verdad?, quiero ser multimillonario, ¿verdad? El motivo del ayuno no es para solteros, ¿verdad? Quiero tener esa rubia, ¿verdad?, que y dibujan algunos todos. No. El motivo para este ayuno es avivarte espiritualmente, es encenderte espiritualmente, es ser más como Cristo para este año 2023, es poder reflejarle a Él. Ese tiene que ser el motivo de nuestro ayuno y el motivo de nuestras metas y objetivos para este año 2023. Ser más como Cristo, parecerle más a Él, hablar como Él, reflejarle a Él. Ese tiene que ser la meta y la meta que nos propongamos para este año. Este tiempo le estuve hablando y le estuve preguntando al Señor, Señor, ¿qué es lo que vos tenés para nosotros como iglesia? Y el Señor me dio una palabra que quiero compartir con ustedes en esta tarde, que habla perseverando hasta el fin. Algo me habló el Señor que este año viene un año de grandes conquistas y de grandes victorias que el Señor nos va a dar. Pero viene un año también de pruebas, de adversidades y de batallas que vamos a tener que librar, y donde el Señor nos llama a poder entender una palabra tan importante que es la palabra perseverar, que es la palabra estar firmes, que es la palabra poder afirmarnos en el Señor. Esta iglesia el Señor va a levantar como una iglesia que va a ser de referencia, y tu vida el Señor levanta en el lugar donde estás para que tu vida pueda resplandecer en ese lugar donde el Señor te ha puesto. Dice la palabra de Dios, quiero irme contigo en esta tarde a Mateo 24, 4 al 13. Dice la palabra de Dios, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿verdad?, ¿cuáles van a ser las señales antes que se cumplan los tiempos finales? ¿Cuáles van a ser las señales que nosotros vamos a ver para que podamos entender que los últimos tiempos se están cumpliendo? Dice la palabra de Dios, Jesús les dice en Mateo 24, versículo 4 en adelante, les dice Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, dice, porque muchos vendrán en mi nombre y van a afirmar, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra. La versión NTV es, no sé si tenemos, excelente. Dice, oirán de guerras y amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Hay palabras que yo quiero que en esta tarde vos vayas tomando, porque son palabras que el Señor quiere que vos puedas tener en cuenta y que vos puedas tomar y atesorar en tu corazón. Y dice la palabra de Dios, dice, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Dice, después una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán y los perseguirán y los matarán, y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero dice la palabra de Dios, el que se mantenga firme hasta el fin será
salvo, dice la palabra de Dios. Esta es la versión NTV, y en la versión Reina Valera dice la palabra de Dios: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. Hay 12 señales acá que el Señor nos habla. Y son 12, no sé, el Señor me estuvo hablando quizás uno por mes, ¿verdad? Acerca de qué, de señales y de enemigos que en este año 2023 vamos a tener que enfrentar, y vamos a tener que mantenernos en este año perseverantes, firmes, constantes, y no retrocediendo, sino avanzando hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, engaño, dice la palabra de Dios. Una de las cosas que nos habla la palabra de Dios y nos advierte la palabra acerca de que tenemos que perseverar y estar firmes en este tiempo es en contra del espíritu de engaño que en este tiempo comienza a moverse, y en este año 2023 va a ser un arma que el enemigo va a utilizar para poder detener tu crecimiento, para poder detener tu crecimiento en fe, para hacer de que no avances en el Señor, para hacer de que no crezcas en Cristo. Dice la palabra de Dios que uno de los enemigos con el cual tenemos que cuidarnos es el espíritu de engaño. Dice la palabra de Dios que ese espíritu de engaño ya está operando, dice la palabra de Dios, y espera que la gente, que la iglesia y que vos no estés atento. ¿Para qué? Para que ese espíritu de engaño se instale en tu vida y comience a engañarte y comience a desviarte de lo que Dios tiene preparado para vos. Dice su palabra, pánico, dice. Y una de las cosas que más en este tiempo estamos viendo es el pánico. Estamos viendo que personas están entrando con pánico, con temores. Dice la palabra de Dios que lo único en el cual podemos vencer el pánico, vencer el temor, dice su palabra en primera de Juan, que el perfecto amor echa fuera el temor de nuestra vida. Otro de los enemigos que vamos a tener que enfrentar en este año es el pánico. Hoy los consultorios psicológicos y psiquiátricos están llenos de personas con temores y con pánicos, que tienen temor de salir de sus hogares, que tienen temor de emprender, que tienen temores de cosas que no existen, pero que el enemigo le ha instalado en la mente temores, miedos y pánicos. ¿Para qué? Para poder paralizarlo. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Dios nos llama a poder perseverar y llegar hasta el final. Y vamos a tener que enfrentar engaño, vamos a tener que enfrentar mentiras que el enemigo va a querer instalar en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a tener que enfrentar al pánico, al temor. Vamos a tener que enfrentar a miedos que van a tocar la puerta de tu vida para que vos te paralices, pero vas a tener que enfrentarlos en Cristo para poder salir victoriosos de las batallas que vas a tener este año, y para poder realmente salir en victoria en aquellas adversidades que vas a tener que enfrentar en este año. Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice guerras, dice, van a haber guerras y rumores de guerra. Van a haber batallas que vamos a tener que enfrentar. Hoy estamos teniendo alrededor del mundo guerras reales o guerras, digamos, a nivel de confrontaciones de países que se están dando. Pero no solamente son guerras de países contra países, sino que hay una guerra espiritual que se está librando, y que este año más que nunca hay un levantamiento del mundo espiritual para atacar tu vida, para atacar tu familia, para atacar tu matrimonio, para atacar tus finanzas, para destruir, porque dice la palabra de Dios que el único objetivo que tiene Satanás en contra tuya y mía es destruir lo que Dios quiere llevar a cabo. Dice la palabra de Dios, van a haber guerra. Y el Señor en eso nos dice, va a haber engaño, va a venir pánico, van a venir tiempos de guerra. Pero en esos tiempos el Señor nos dice, ¿saben qué? Tenés que permanecer firme, tenés que ser perseverante hasta el final. Dice la palabra de Dios, y tomo esta palabra, dice, habrá hambre, habrá tiempos de necesidad.
Y habrá terremotos donde las cosas se van a mover alrededor nuestro, donde las cosas van a caer, sistemas alrededor nuestro. Y va a ser una prueba para ver dónde está puesta nuestra fe y nuestra confianza. Aquellos que pongan su fe y su confianza en el sistema de este mundo no van a poder permanecer firmes. Pero aquellos que tengan puesta su fe y su confianza en el Señor, aquellos que cuando otros caigan se van a fortalecer en el Señor. Aquellos que cuando otros se vuelvan atrás van a ver personas que tienen puesta su fe en el Señor, que van a avanzar, que van a emprender, que van a prosperar, que van a fructificar, que van a tener frutos abundantes en momentos de crisis. ¿Saben qué? Vos que pones tu confianza en el Señor, vos vas a ser prosperado. Decirle al que está a tu lado, decirle: la crisis y el sistema de este mundo no define lo que va a pasar con nosotros. El que define lo que va a ser de nuestras vidas es el Señor, y es la palabra de Dios el que define dónde vamos a terminar en este año 2023. Jesús le estaba hablando de señales antes de su venida, pero este año el Señor me dio 12 cosas que enfrentar y que vamos a tener que hacer frente. El primero, el engaño. ¿Saben qué? Y dice la palabra de Dios: oirán, porque todo lo que viene a nuestra vida viene a través de lo que escuchamos. Por eso es tan importante que comenzás el día escuchando. ¿Qué es lo primero que empezás? Si comenzás escuchando la palabra, eso va a afirmarte, eso va a fortalecerte, eso va a prepararte para hacer frente a las batallas y adversidades que diariamente vas a tener que enfrentar. Dice la palabra de Dios: van a venir pánicos. Así como vino con la pandemia, la gente tenía miedo de morir. Y hay gente que, ¿saben qué? Murieron antes de ser infectados por el COVID. ¿Por qué? Porque acá permitieron que se instale ese pánico. Y decían: me voy a morir. Y decían: si a mí me toma, yo me muero. Y hay mucha gente antes de ser infectada ya estaba muerta. ¿Saben por qué? Porque permitieron que en su mente y en su corazón se instale el temor. No permitas que el pánico se instale en tu vida. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Decirle al que está a tu lado: si querés echar fuera el pánico, tenés que llenarte del amor de Dios. No hay forma de hacer frente al pánico si no tenemos palabra en nuestras vidas y no estamos llenos del amor de Dios. Dice el tercero: hablamos de guerra y vamos a tener conflicto, porque una vida sin conflictos, sin adversidades, una vida pare de sufrir, no es una vida real. Si yo les digo hoy, les digo, ¿verdad? Este año 2023 va a ser un año donde vas a prosperar, donde vas a crecer, donde vas a ir a un nuevo nivel, pero no vas a tener ninguna batalla. Te estoy mintiendo. Vas a tener batallas, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por guerras espirituales que vas a tener que librar en la presencia de Dios, doblando rodillas delante de Él. Pero ¿saben qué? Lo bueno de eso, que aquellas batallas ya han sido ganadas por Cristo en la cruz del Calvario. Cada batalla que vos empezás, Cristo ya lo venció. Cada situación y cada adversidad que te toca enfrentar, Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. ¿Saben qué tenés que hacerlo? Enfrentarlo con el Señor y poder batallarlo con Él, porque el final de cada batalla, de cada adversidad y de cada prueba ya está escrito. ¿Y saben qué dice? Sos más que vencedor en Cristo. Esa es la palabra que está escrita. Dice la palabra de Dios: hambre y terremotos. Eso es lo que viene. Viene tiempos donde, ¿saben qué? Alrededor nuestro va a haber necesidad. Ustedes saben hoy que a través de las guerras que estamos teniendo entre Rusia y Ucrania, hay un gran problema de hambre en el mundo por el trigo que Ucrania enviaba a ciertas naciones. Y hoy hay ciertas naciones donde hay hambre y donde gente se muere. Hay hoy muchas naciones que no tienen que comer. Hoy hay muchas naciones que se están muriendo de hambre. Personas que se mueren de hambre. Y eso el Señor lo profetizó y dijo que en estos tiempos van a haber tiempos de hambre. Van a haber tiempos de terremoto donde van a moverse los sistemas de este mundo. Y más que nunca es importante donde ponemos nuestros fundamentos y nuestros cimientos. En el Japón,
que es un país que tiene muchos terremotos, ellos tienen un sistema antisísmico donde ellos ponen los edificios en un sistema que se va moviendo de acuerdo al movimiento que la tierra tiene. Por más que ellos hagan esos sistemas, ¿saben qué? Igual cuando vienen sismos que son demasiado fuertes, igual produce que esos edificios caigan, se rompan o tengan pérdida. Pero ¿saben qué? El Señor nos llama a poner nuestro fundamento y nuestro cimiento en la roca. Cuando ponemos nuestros cimientos en Él, lo que venga, lo que suceda, lo que va a suceder, ¿saben qué? No nos va a mover si nuestra fe está puesta en Cristo. Y si Él es el cimiento de nuestra vida, nada nos va a mover y vamos a estar firmes cuando vengan las pruebas y vamos a estar firmes cuando vengan los momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles, ¿saben qué? Vamos a prosperar y a crecer como la palmera en el desierto, dice la palabra de Dios. Así vos y yo vamos a tener frutos en el Señor. Dice la palabra de Dios lo siguiente: persecuciones. Es un tiempo donde tenés que prepararte, porque entrar a meterte con el Señor, a tener intimidad con Dios, a encenderte espiritualmente, va a hacer que mucha gente alrededor tuyo se levante. Va a hacer que mucha gente alrededor tuyo comience a enfrentarte espiritualmente. Pero el Señor quiere que te prepares en este año, porque este año es un año en el cual el Señor nos llama a estar firmes y a perseverar hasta el final, a realmente estar firmes en Cristo Jesús. Él dice que vamos a pasar persecuciones. Y cuando no estamos advertidos de las cosas que vienen, cuando vienen y nos encuentran sin estar preparados, ¿saben qué pasa? Pasa lo mismo que pasa cuando hay una creciente y uno no se prepara. ¿Qué pasa cuando hay una creciente? Y tuvimos creciente en el bañado, tuvimos creciente. ¿Qué pasa? Arrasa con todo, lleva casa, lleva bienes, lleva propiedades, lleva enseres, lleva las cosas que queremos. Cuando no nos preparamos y el Señor nos viene, nos dice, ¿saben qué? Va a venir persecución, van a venir tiempos difíciles. Es momento de prepararnos para los tiempos que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque lo que venga, si estamos preparados, en vez de destruirnos, nos va a fortalecer más en el Señor. Nos va a hacer más fuerte, nos va a dar más carácter, nos va a llevar a ser más como Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros para este año 2023, dice la palabra de Dios. Y otra de las palabras que tomo dice lo siguiente: odio. Es impresionante cómo hoy el odio hacia la iglesia, el odio hacia los cristianos está comenzando a surgir y está comenzando a encenderse en muchos lugares. Por más que hoy nosotros en Paraguay y en Occidente podemos alabarle al Señor libremente, ¿saben qué? En el Oriente, en Irán, en Irak y en otros países como la China, ¿saben qué? El reunirse en este lugar, así como hoy estamos, y alabarle al Señor, se paga con la vida. Hoy en el Oriente, en muchos países, uno no se puede reunir a alabarle al Señor así. Uno no puede llevar una Biblia bajo el brazo, no puede ir a un lugar a alabarle al Señor. ¿Por qué? Porque poner la fe en Cristo se paga con la vida. Y dice la palabra de Dios que habrá un crecimiento del odio. Va a haber un crecimiento del odio en las familias. Va a haber un crecimiento de odio en los barrios. Y hoy podemos ver a través de videos que vemos en las redes cómo personas, pero sin tener ningún temor, le quita la vida a otro, le pega de una manera con un odio, una rabia, un resentimiento, un rencor que tiene, no valorando la vida de la otra persona. Dice la palabra de Dios que estos tiempos va a ser un tiempo donde el odio va a crecer, donde va a haber odio entre padres e hijos, en el matrimonio, en la familia. Pero ¿saben qué? Nosotros somos llamados a poder encender el amor de Cristo en nuestro hogar y a llenar del amor de Dios nuestros hogares. Dice la palabra de Dios lo siguiente: apostasía. Muchos van a abandonar la fe. Dice la palabra de Dios que este tiempo está marcado
porque mucha gente se va a volver atrás. Porque mucha gente va a abandonar su fe en el Señor. Porque mucha gente va a ser engañada aún habiendo conocido la verdad. Muchos, por no profundizar en la palabra, por no arraigarse en el Señor, van a ser y van a abandonar la fe que han puesto en el Señor Jesucristo. Dice, va a haber traición, van a traicionarse. Dice, van a haber falsos profetas. Personas que van a decir y van a venir de parte del Señor a hablar, a decir. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser entendidos en el tiempo que estamos viviendo y tenemos que prepararnos para los tiempos que vienen. Dice, abundará el pecado y el amor de muchos, dice la palabra de Dios, se enfriará. ¿Saben qué? Yo quité, son 12 peligros, son 12 enemigos que en todo este año van a estar atacando tu vida, tratando de enfriarte, tratando de hacer que te vuelvas atrás, tratando de hacer que te desvíes del camino. Cuando alguien está avanzando, está tomando un camino, hay decisiones que uno puede tomar. Yo tengo la decisión de quedarme y de decir me quedo acá y no voy a avanzar. Yo puedo decidir también, en vez de ir derecho, puedo decir yo voy a desviarme del camino que yo estoy teniendo y voy a tomar otro camino. Yo puedo también tomar la decisión de decir no voy a avanzar ni voy a desviarme, pero voy a volverme atrás. Me voy de vuelta a lo que antes hacía, me voy de vuelta a lo que antes practicaba. Y esa es la decisión que muchos en este tiempo van a tomar. Personas que no se afirman en el Señor van a torcer su camino, van a estancarse en el camino, van a volverse atrás. Pero saben que el Señor nos llama a seguir firmes, caminando y avanzando persistentemente en la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Perseverar, dice, quiero que puedas tomar nota, dice, es ser constante, insistente y persistente sin abandonar el camino que yo tengo. Cuando el Señor nos habla de perseverar, nos dice, ¿saben qué? Cuando le estoy hablando de perseverar, le estoy advirtiendo que para poder perseverar van a tener que enfrentar situaciones que van a venir a sus vidas. Van a tener que enfrentar situaciones, adversidades y pruebas que van a hacer frente. Dice, mantenerse firme a pesar de la tentación y la oposición y las adversidades que tenemos que enfrentar. Eso es ser perseverante. Es mantenerme firme, es poder avanzar por más que hayan pruebas, por más que hayan adversidades, por más que haya traición, por más que a mi alrededor otros se vuelvan atrás. Yo tengo mis ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de mi fe. El que decida volverse atrás se vuelve atrás. El que decida desviarse del camino del Señor se desvía. Aquel que decide detenerse porque guarda odio, rencor, amargura o tiene cosas en su corazón y decide quedarse en el camino, que se quede. Pero decirle al que está a tu lado, vos y yo vamos a ir hasta el final. Vamos a avanzar hasta llegar a la meta. Eso es lo que Dios quiere. Y el Señor me habla acerca de poder realmente prepararnos para este año. Prepararnos para que cuando tengamos que enfrentar lo que viene, estemos firmes y fortalecidos en el Señor. Dice lo siguiente, quiero irme contigo, 7 cosas en las cuales tenemos que perseverar. Lo primero, perseverar en la fe. No podemos hacer frente a lo que viene si no perseveramos en la fe. El Señor nos llama a perseverar o ser persistentes. ¿En qué? En fortalecer nuestra confianza en Dios, en poder profundizar en la palabra de Dios, en poder fortalecer nuestro tiempo de oración. Hace una semana hablaba con una persona que me decía, Señor, pastor, yo quiero ser un instrumento de Dios. Y hablaba con él y le preguntaba y le decía, ¿cuánto tiempo estás orando? Y me dice 15 minutos. ¿Cómo podés ser un instrumento de Dios? ¿Cómo podés escuchar la voz de Dios en 15 minutos? Si de 24 horas del día, 15 minutos tenés para orar y escuchar la voz de Dios, ¿cómo vas a escuchar lo que Dios te quiere hablar?
¿Cómo vas a poder saber lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cómo vas a ser un instrumento en las manos de Dios si no estás buscando más del Señor? Y este año puede ser que te hayas puesto como meta decir: quiero que Dios me use, quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Pero si no crece tu tiempo con Dios, si no vas a mayor profundidad en la palabra de Dios, si no meditas en la palabra de Dios más de lo que lo estás haciendo hoy, ¿saben qué? No vas a poder perseverar. Y cuando vengan los tiempos difíciles, esos tiempos van a arrastrarte y no vas a poder terminar la carrera en Cristo. Este año tus ojos tienen que estar puestos en la meta, pero saber que para llevar a la meta que te propones necesitas fortalecer tu fe. Para poder llevar a cabo los sueños de Dios necesitas conocer qué es lo que Dios ama, necesitas conocer qué es lo que Dios odia, porque si no escuchas la voz de Dios, puede que estés haciendo aquello que Dios odia que vos hagas. Y no estás haciendo lo que Dios ama realmente que vos puedas llevar a cabo y puedas hacerlo en tu vida. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:42, la versión Reina Valera, dice que los apóstoles, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que los apóstoles, ellos perseveraban en la palabra. Decían: nuestra vida necesita fundamento. Si vienen tiempos difíciles, no podemos estar firmes si nuestra vida no tiene un cimiento sólido. No puede permanecer un matrimonio si no tiene fundamento. No puede permanecer una familia si no tiene fundamento. No puede permanecer una empresa si no tiene fundamento. Y el Señor nos llama este año a poner fundamento y cimiento a nuestra vida. Decirle al que está a tu lado, decirle: perseverar en la fe es lo primero. ¿Qué quiere decir perseverar en la fe? Quiere decir profundizar en la palabra. Quiere decir mayor tiempo de oración. Quiere decir conocer más de lo que Dios ama. Y al conocer lo que Dios ama, podemos conocer también a lo que Dios le disgusta. Hay mucha gente que hoy hace todo lo contrario a lo que Dios le agrada. ¿Por qué? Porque no escucha la voz de Dios, porque no conoce lo que Dios ama. Pero cuando conocemos lo que Dios ama, sabemos también lo que a Él no le agrada. Y sabemos también lo que tenemos que dejar de hacer en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos avanzar y podamos prosperar como hijos de Dios. Lo segundo, dice la palabra de Dios, tenemos que perseverar en la santidad. Vivimos en tiempo, dice la palabra de Dios, el pecado va a, ¿qué decía? Va a abundar, dice. Y este es el tiempo en el cual el pecado abunda. Vos salís lo que antes nosotros en nuestra época de jóvenes teníamos que, no sé, para poder ver algo o poder, no sé, teníamos que, era sumamente difícil poder llegar. Hoy, mira, sabe que la pornografía, los pactos satánicos, los hechizos, las invocaciones, hoy todo está en el teléfono. Alguien que quiere saber cómo amarrar, cómo hacerle ¿verdad? Hoy tienen en el teléfono la pornografía, perversiones. Hoy está en el teléfono a un clic donde yo puedo recibir todo lo que puede destruir mi vida. Dice la palabra de Dios que estos tiempos va a estar marcado por un rebrote o por una abundancia de pecado que va a haber alrededor nuestro. Y el Señor nos llama a poder estar firmes y atentos al relativismo que hoy estamos viviendo. Donde muchos dicen, ¿verdad? Mira, no está tan mal hacer esto. Donde muchos dicen, ¿sabes qué? No está mal tener relaciones antes del matrimonio. Donde muchos vienen modas donde dice, también como hijos y cristianos podemos divorciarnos. Donde muchos van a hacer lo que quieren, pero nosotros como hijos de Dios somos llamados a hacer lo que a Dios le agrada. Dice la palabra de Dios, Dios nos llama a perseverar en la santidad. Y en Hebreos 12, versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Dice la palabra de Dios, lo primero, perseverar ¿en qué? En la fe. Tu devocional, tu intimidad con Dios, tu ayuno mensualmente, tener en la semana días de ayuno, días de oración, días de búsqueda de Dios. Lo segundo, vivir en santidad. ¿Saben qué?
todo el mundo puede hacer lo que quiera, tomar lo que quiera, vestirse como quiera, ver como quiera, pero vos y yo que somos hijos de Dios, somos llamados a ser como Dios y hacer la voluntad de Dios. Todos pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Todos pueden hacer lo que quiera de su vida, pero vos y yo, el Señor nos llama a vivir en santidad. Y saben que el enemigo que este año se levanta más fuerte que nunca es el relativismo. Querer relativizar, no está tan mal, no es tan malo, ¿verdad? Vos podés hacerlo también. Si no le dañas a otro, no está mal, ¿verdad? Mira, eso es la Biblia, ¿verdad? Escucharse un poco, ¿verdad? De la iglesia tradicional que dice la Biblia está desfasada en el tiempo, después de 2000 años atrás, ya tiene que actualizarse y que hay cosas que no podemos tomar que están en la Biblia. ¿Saben qué es lo que están haciendo? Están queriendo quitar el manual de vida, el reglamento que nosotros tenemos, la ley que tenemos. ¿Para qué? Para normarse por cosas que ellos deciden que va a ser lo que les va a regir a ellos. Y dice la palabra de Dios, el Señor nos llama, dice, ¿a qué? Dice, a vivir en santidad porque Él es santo, dice la palabra de Dios. Él nos llama a vivir una vida en santidad. Él nos llama a poder ser como Él. Dice la palabra de Dios, cuidado con el relativismo. Lo que otros hacen, yo también lo puedo hacer. ¿Saben qué? Tu modelo y mi modelo es Cristo. Nuestro modelo a seguir no es el mundo, no son los influencers, no son la gente de este mundo. Nuestro modelo es un Dios santo que vive en santidad, que quiere matrimonio santo, que quieren liderazgo santo, que quieren hombres y mujeres que vivan en santidad delante de Él. Y el Señor, por más que el mundo abunde el pecado, ¿saben qué? Él te llama a vivir en santidad, a vos y a vos y a vos y a mí. El Señor nos llama a vivir en santidad. Lo tercero, dice la palabra de Dios, el Señor nos llama a perseverar en el compromiso y en el congregarnos como miembros del cuerpo de Cristo que somos. ¿Saben qué? Una de las cosas que la pandemia vino a hacer es que vino a hacer de que mucha gente hoy ya no quiere congregarse, que ya no quiere venir a la iglesia, que se queda en su casa y dice, desde mi casa yo ya veo el culto, recibo la palabra. Pero ¿saben qué? Uno no hace cuerpo estando en su casa. Uno no se conecta, no se enciende, no se aviva cuando uno se queda sin venir a la casa de Dios a poder ser un cuerpo en el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, nos habla la palabra de Dios 10:25 y dice, no dejemos, dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca, dice la palabra de Dios. Dios nos llama y el Señor nos llama a perseverar en nuestro compromiso, en hacer un compromiso y decirle al Señor, este año, Señor, no voy a faltar a ningún culto. Vos me das salud, me das vida. Y otras personas que están y que quieren venir a la casa de Dios y por alguna situación de enfermedad no lo puedo hacer, pero yo tengo salud, Señor. Yo quiero hacer un compromiso de venir a tu casa y de ser fiel en congregarme cada domingo para recibir de lo que vos tenés para mi vida. ¿Saben qué? Es un privilegio poder congregarnos. ¿Saben qué? Es un privilegio poder venir a la casa de Dios. Y el Señor nos llama, dice, cuanto más se acerca la hora de su venida, es cuanto más algunos van a decir, no, tengo otras cosas que hacer, no, tengo otras prioridades, no, hay otras cosas importantes. Pero para vos y para mí no hay nada más importante que poder congregarnos y que poder hacer cuerpo en la casa de Dios. Decirle que está a tu lado, persevera en congregarte y en comprometerte con el Señor. Amén. Esa es una... ¿Saben qué es eso? Eso se llama, es una cultura. ¿Qué es una cultura? Es algo que yo hago sin que nadie me tenga que decir que yo tengo que hacer. Eso es una cultura. Y el congregarnos tiene que ser una cultura para vos y para mí como hijos de Dios. Tiene que ser algo sin que tu líder te diga, ¿sabe qué? Mira, tenés que congregarte, ¿verdad? No, nadie me dice. ¿Por qué? Porque es parte de mí, porque es parte de mi cultura.
porque es parte de mi cultura como hijo de Dios poder ir a la casa de Dios a honrarle, a alabarle, a adorarle y a glorificarle a aquel que lo dio todo por mí en la cruz del Calvario. Y si eso lo entendemos, ¿saben qué? Vamos a estar cada sábado, cada domingo y cada lugar donde nos convocan para poder reunirnos, vamos a estar para poder hacerle fiesta a Él. Lo cuarto, dice la palabra de Dios lo siguiente: perseverar en hacer el bien. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58, dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, dice la palabra de Dios. Dios nos llama a perseverar en hacer el bien, en perseverar en darle lo mejor de mi vida al Señor, en decirle: Señor, vos me diste dones y talentos, este año voy a servirte, voy a comprometerme, voy a liderar, voy a abrir una célula, voy a ser fiel con mis diezmos, mis ofrendas, voy a darte lo mejor, te lo voy a dar a ti, Señor. Dios nos llama a permanecer, dice, y a ser perseverantes haciendo el bien. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 6, versículo 9, dice lo siguiente: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Sí qué dice? Si no nos damos por vencido. Decirle que está a tu lado: no te des por vencido. Un año tiene 300, ¿cuántos días? Amén. Cada día es una carrera que yo estoy haciendo para poder llegar a la meta. Y cada día el Señor te dice: no te canses de hacer el bien. Va a haber alrededor gente tuya, gente que haga lo malo, gente que tuerza su camino, gente que se quede, gente que se vuelva atrás, gente que vuelva a hacer lo que antes hacía. Y hoy tenemos muchos ejemplos y modelos de lo que no tenemos que hacer, que nos dan autoridades, que nos dan. Y hay muchos que dicen, ¿verdad? No, yo no me quiero forzar. No, yo quiero ganar plata fácil. No, yo quiero todo fácil. Pero la palabra de Dios nos llama a hacer el bien y a tomar como ejemplo a Jesús, que es el ejemplo que vos y yo tenemos en nuestra vida para poder replicarlo acá en la tierra. Dice la palabra de Dios lo siguiente: así que no nos cansemos de hacer el bien, y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Decirle al que está a tu lado: vas a cosechar numerosas bendiciones si no te das por vencido. ¿Qué pasa por el que se da por vencido? ¿Qué pasa por aquel que comienza bien, con buenas metas, ¿verdad? Diciendo: este año va a ser diferente, este año no voy a cometer los mismos errores, este año voy a perdonar, este año voy a avanzar, pero al segundo día se estanca? ¿Qué pasa? En una carrera, ¿quiénes reciben el premio? ¿Los que comienzan más rápido o los que terminan al final? Los que terminan, amén. Así es que no se trata de cómo comenzamos, sino que se trata de poder terminar la carrera y permanecer fieles hasta el final. Eso es lo que Dios quiere y anhela para tu vida en este año. Lo cuarto, lo quinto, dice: perseverar en amar tu familia. Si hay algo que el Señor nos llama este año a poder perseverar, es en darle el valor a la familia que el Señor nos da, a poder amar nuestra familia, a poder volver a ser de nuestro hogar un lugar de altar, un lugar de adoración, un lugar de búsqueda de la presencia de Dios. Dios nos llama a permanecer amando nuestra familia, amándonos dentro del matrimonio, dando un ejemplo para que nuestros hijos y nuestras generaciones puedan ver en nosotros. En los tiempos que vivimos, dice la palabra de Dios, que el pecado va a abundar, los divorcios van a abundar, los problemas matrimoniales van a abundar, las traiciones van a abundar, pero el Señor nos llama a amar y a valorar el matrimonio que tenemos. Hombres, amen, honren y vivan sabiamente con sus esposas. Pónganse de pie los hombres en esta tarde. Y quiero que levanten las manos y vas a decir conmigo: como hombre, me prometo
amar, honrar y vivir sabiamente con mi esposa. Voy a valorar y voy a amarle y voy a serle fiel todos los días de mi vida hasta el final. Y los que no tienen esposa ya hacen una declaración profética también de que va a venir esa amada. Pónganse de pie las esposas en esta tarde. Y futuras esposas, sí. Levanta tus manos y vas a decir conmigo: como esposa y futura esposa, me comprometo a ser sabia, a honrar a mi esposo, a darle el lugar de cabeza que él se merece en mi hogar. Me comprometo a ser una ayuda idónea que levanta, que bendice su hogar. Me comprometo a ser una mujer que ora, que clama, que gana las batallas, rodillas delante de Dios. Hoy, Señor, me comprometo a ser de bendición para mi familia y para mis generaciones. Amén. Así es que, mujeres, acá la pastora me hablaba de los hombres que no le entendía yo. Se levantaron algunos que están solteros, pastor. ¿Y saben qué? Para los emprendedores, empresarios, el Señor les llama a ser perseverantes en lo que emprenden. Vivimos tiempos donde todo queremos fácil y rápido, donde la gente no quiere pagar el precio y no quiere sacrificarse. Y esta palabra es para vos que estás emprendiendo, para vos que tenés una empresa, para vos que estás en un lugar de trabajo y sabes que muchas veces te tienta a hacer lo fácil, lo rápido, pero aquello que no tiene futuro y proyección. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Saben qué? No hay frutos sin trabajo, no hay frutos sin perseverar en lo que hacemos. Y de parte de Dios quiero decirte en esta tarde que van a venir tiempos difíciles, pero que el Señor te llama a perseverar en lo que emprendiste. No vayas a cerrar y decir: no, esto no funciona, voy a hacer otra cosa. No, esto, ¿saben qué? Escuchar la voz de Dios y déjate guiar por lo que Dios te habla. No vayas a hacer y tomar decisiones por lo que ves que otros hacen, por lo que ves que otros emprenden. Si Dios te dio un sueño, si Dios te dio un don, si Dios te dio un talento, persevera, perfecciona y hace mejor de lo que estás haciendo. Y ¿saben qué? El Señor va a hacerte prosperar en aquello que el Señor te ha entregado. Dios quiere que seas perseverante en lo que emprendes. Dios quiere que seas perseverante en el trabajo que tenés. Dios quiere que seas perseverante en el proyecto y en la empresa, para que cuando vengan los momentos difíciles no digas: no, esto no funciona, sino que digas: Señor, vos me diste esto, vos pusiste este sueño en mi vida, vos me diste estos talentos, yo voy a creerte a vos y voy a perseverar en esto hasta que veas los frutos.